Huelga resaltar a apenas 5 meses de su inicio la oportunidad de Estado que supone para España la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año 23. Esta vez la presidencia española se verá marcada por elecciones que pondrán a prueba al Gobierno a nivel nacional en diciembre y autonómico en mayo. Todo ello alimentará de forma perversa el incentivo para transformar lo que debería ser una oportunidad de Estado para defender los intereses de España en una estratagema electoralista por parte de un Gobierno que nos viene demostrando lo mucho que se recrea con este tipo de escenografía. Hablaba usted de una burda estratagema electoralista por parte de un Gobierno que viene demostrando lo mucho que se recrea en este tipo de escenografía. Las cumbres, los encuentros internacionales, los trabajos en el Consejo son los que han posibilitado que hayamos salido de una crisis extraordinariamente grave. Creo que la escenografía no era lo fundamental, sino las decisiones que se han acordado. Quizás nunca haya habido un país miembro con tanta influencia en la Unión Europea como la que tendrá España durante ese semestre. Este alineamiento de los astros, este peso inédito de España, es de aún mayor envergadura si entendemos el Consejo como la institución donde radica la legitimidad democrática de la Unión, frente a una comisión que muy indirectamente representa la voluntad de los europeos y a un Parlamento que, a pesar de hacerlo de forma más directa, está siendo sacudido por escándalos de corrupción sin precedentes. La presidencia del Consejo, señorías, supone una oportunidad irrepetible para evitar la llamada tiranía de los valores, un régimen donde las determinaciones de un claustro secreto de burócratas puedan acabar privando a un Estado miembro de los fondos que por derecho le corresponden. A pesar de que el eje Sánchez-Orbán pueda parecer ciencia ficción, urge articular un compromiso con nuestros socios húngaros del trío para rechazar las medidas punitivas que plantee la Comisión contra unos u otros. Solo así se podrá soterrar por fin un mecanismo de dudosa legalidad que no hace más que tornar contra Europa a los ciudadanos de los países que se pretende aleccionar bajo el pretexto de defender unos valores que el artículo 2 del tratado nunca especificó. El Parlamento y el trío de presidencias franco-checos-suecas acordaron una hoja de ruta para la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo que había propuesto la Comisión en 2020. Huelga destacar la importancia de finalizar dicho acuerdo de una vez por todas para los intereses de España, país que concentra una proporción del total de solicitantes de asilo en la Unión mucho mayor que su peso demográfico en ella. Se trata de lograr por fin un marco de solidaridad que permita reubicar parte de esos flujos hacia los países que tienen la ventaja geográfica de no estar en la frontera como lo estamos nosotros, para no encontrarse entre el chantaje migratorio de países vecinos y la negativa de nuestros socios europeos a repartir la carga. Bueno, usted ha empleado una serie de frases, una oportunidad de Estado para defender los intereses de España. El Consejo es una institución comunitaria y tiene que velar por los objetivos y por los intereses de la Unión. Artículo 13 del tratado. Habla de alineamiento de astros. Nunca un país miembro ha tenido tanta influencia en la Unión Europea. Sorprendente. Pero hay sobre todo dos frases que yo creo que a usted le delatan un poco su planteamiento. Y es cuando dice que en el Consejo radica la legitimidad democrática de la Unión Europea y desprecia al Parlamento Europeo, que es la única institución que está conformada por el voto directo de los ciudadanos. Hay distintas lógicas de integración, hay unas lógicas supranacionales y hay una lógica intergubernamental que es la que radica en el Consejo, que es la que tiene más directamente la legitimidad democrática de los Estados miembros. Porque la realidad, señorías, es que al no haber una comunidad política a escala europea donde realmente se puedan celebrar escrutinios, la realidad es que los eurodiputados que nos representan en Bruselas y Estrasburgo se presentan a elecciones nacionales. En cambio, el Consejo es una entidad intergubernamental donde los gobiernos tienen el aval de sus electorados. El intergubernamentalismo es una visión de la construcción europea que no entiende que la integración europea tenga que ser dictada por encima de los gobiernos de los Estados miembros, sino que tenga que ser la cooperación voluntaria entre los Estados miembros la que lo opere. Cuando dice la tiranía de los valores, yo creo que en el espíritu y la letra de lo que usted nos ha expuesto está pues el manifiesto que diversos partidos de ultraderecha europea firmaron aquí en Madrid allá por enero del año 2022, que lo único que pretenden es desnaturalizar política, institucional y democráticamente al proyecto de la Unión Europea. En definitiva, lo que pretenden es que efectivamente la Unión Europea sea una mera organización intergubernamental e internacional para poder campar a sus anchas y deteriorar gravísimamente a la democracia. Y desde luego, evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y a diferencia de lo que dice el portavoz del Partido Nacionalista, comparto mucho de lo expuesto por el señor González Gallarza, no porque el señor González Gallarza, hasta donde yo sé, sea de ningún grupo político de ultraderecha. Yo tampoco lo soy, no considero serlo. Usted lo considera, es muy libre de calificarme como quiera y además le puedo decir algo más, es que me da igual. Lo que usted piense, si soy de ultraderecha
o me gusta la zarzuela, o el tenis más que el golf, francamente no aporta nada al debate político, salvo un latiguillo que ustedes sí utilizan de modo propagandístico constantemente por falta de otros recursos intelectuales de más vuelo. Usted ha hablado de un hipotético cambio de gobierno en España. ¿Cree usted que si hubiese tal cambio, habría verdaderamente un cambio de línea de participación de España en la Unión Europea? Mientras que en la presidencia española se va a dar un énfasis particular al pilar social, a los asuntos sociales, pues la presidencia sueca está más bien priorizando asuntos como la competitividad o el marco o la innovación. Así que se puede imaginar ese distinto enfoque de las presidencias en función del signo político, a pesar de que, por supuesto, hay temas transversales. Manifiesto y en nombre del Grupo Socialista mi opinión contraria a una serie de tesis que usted ha evidenciado y a críticas sobre la propia Unión y sobre este gobierno. También quiero manifestar mi contrariedad con esa tiranía de los valores. Entendemos que el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales de la Unión y que es además un requisito previo para la protección de todos los demás valores fundamentales de la Unión, como los derechos fundamentales y la democracia. Y por tanto esos valores no suponen una tiranía, sino un elemento indispensable para poder participar de este espacio común. Simplemente reafirmar que para mí también Europa es una comunidad de valores. El Estado de Derecho no es una línea roja que divida a los que sí que lo respetan de los que lo violan. La realidad es que el Estado de Derecho tiene que ser objeto de un diálogo de la Comisión con los Estados miembros y no de un mecanismo de coerción financiera que no es lo que idearon los padres fundadores del proyecto europeo y no es tampoco lo que figura en los tratados. Yo celebro también y los comentarios del portavoz socialista sobre el énfasis en el contenido más que en la escenografía. Yo también confío que el gobierno va a imprimirle un sello sustancial a esta presidencia y así lo deseo, y deseo que sea una presidencia de muchos éxitos. Y bueno, pues poco más. No sé si me he dejado alguna cuestión en el tintero.